Luego que encodifica el mensaje, él lo transmite. Lo transmite por medio de un canal. Puede ser una carta, puede ser el viento, puede ser la tierra, puede ser el agua, puede ser algo físico. Todo elemento donde vaya el mensaje se le denomina canal. La persona que recibe la información se le denomina decodificador. Perdón, el receptor, pero en su mente debe producir o debe desarrollar este proceso denominado de la decodificación. Debe decodificar el mensaje y luego ella responde al mensaje. A esta respuesta del mensaje se le denomina el feedback, que es la retroalimentación o la respuesta al mensaje. Si ellos están conversando, pero si se corta la cuerda, por ejemplo, y se interrumpe el mensaje, a eso se le denomina ruido. El ruido, entonces, es todo lo que impide, lo que estorba, lo que interrumpe, lo que no facilita el proceso de la comunicación, lo que produce obstáculo en la comunicación. Bueno, estos son los elementos esenciales de la comunicación al momento de transmitir un mensaje. Está en el contexto nuestro, pero en las misiones el contexto es diferente porque el contexto es otra cultura. Para poder transmitir bien el mensaje, se entiende que aquella persona tuvo que haber iniciado un proceso de aculturación, adaptarse a la cultura del pueblo anfitrión, entender muy bien la cosmovisión de ese pueblo y usa herramientas como la antropología cultural para entender bien la cultura, para ver la cosmovisión y saber cuáles son los mejores medios, la mejor forma de poder transmitir el mensaje del Evangelio sin sufrir tantos ruidos, es decir, disminuir los obstáculos que se producen al momento de predicar el mensaje del Evangelio. Larry Page también habla acerca de cómo establecer iglesias autóctonas. Menciona del desarrollo de los principios autóctonos. Ya lo hemos visto anteriormente, pero nuevamente lo vuelve a enfatizar este autor, porque es muy importante, porque son la forma, los principios, el propósito, la meta final de las misiones, que es establecer iglesias autóctonas. Las iglesias autóctonas son iglesias autónomas o autogobernadas, autosostenidas y autopropagadoras. La misionología es la ciencia que estudia la misión, dice Larry Page, bíblica de la Iglesia y formula los principios y los métodos para extender el mensaje a través de todo el mundo. La misionología es importante para los evangelistas interculturales. Larry Page no menciona a los misioneros, sino que emplea otro término, quizás con la finalidad de resaltar más el cruzar las barreras culturales, porque habla acerca de evangelistas interculturales. En realidad es otra forma de expresar la labor de los misioneros. Y él dice que la misionología es muy importante para los evangelistas interculturales porque le ayuda a definir claramente cuál es la tarea, cuál es la meta, así como cuáles son los principios mediante los cuales se puede cumplir mucho mejor su llamado a predicar. Además de un cuidadoso estudio de la Biblia, de los principios también de la misionología, porque debe conocer la Biblia y los principios de la misionología moderna, actual, debe también hacer consultas con las ciencias sociales. La teología evangélica conservadora utiliza o hace uso también de los descubrimientos y las investigaciones científicas. No es la teología conservadora como es descrito y como es característico de los fundamentalistas que son antiintelectuales. Acá en la teología conservadora también se echa mano y se recurre a las ciencias que aportan de alguna manera para la extensión del Evangelio del Reino de Dios, y así también lo hace la misionología actualmente. Procura hallar los principios más prácticos, así como más bíblicos para el cumplimiento del llamado de la Iglesia a ser discípulos a todos los pueblos, o a todos los etnos. Recuerden ese término que tuvimos viendo en la última clase, a todos los etnos, a todos los pueblos o naciones. Una de las mejores formas de aprender el ministerio intercultural es a través de la práctica, como cualquier otra cosa. La práctica es estar
sumergidos en la cultura, ir a la cultura, aprender el idioma de la cultura. No hay otra forma de ser eficiente y trabajar eficazmente en un pueblo donde fue enviado como misionero que la práctica. Todo lo que nosotros estamos estudiando y todos los libros que han leído, como Larry Page, como Jonathan Lewis, los artículos en ese libro de Jonathan Lewis, o lo que menciona David Bosch también, ellos son misioneros, por lo tanto, lo que están relatando es lo que ellos experimentaron, lo que aprendieron en su experiencia, y al mismo tiempo dialogan con otros misioneros a través de todo el tiempo que también fueron misioneros y también ellos recaban todas las experiencias en el campo misionero. Anderson y Ben, al estudiar la deficiencia de las iglesias protestantes interculturales, la compararon con el ministerio del apóstol Pablo. Llegaron ambos sin ponerse de acuerdo o sin ponerse de acuerdo de manera separada a las mismas conclusiones. Un ministerio intercultural debe ser autónomo, autosostenido, autopropagadores. Estos mismos autores, Anderson y Ben, ya lo habíamos hablado, del modelo trifásico autónomo, autosostenida, autopropagadora, basada en el ministerio del apóstol Pablo. Estos tres principios se convirtieron ampliamente aceptados en los principales o principios de las iglesias autóctonas. En el establecimiento de iglesias autóctonas se intenta recalcar los principios, pero no los métodos. Los métodos pueden variar de una cultura a otra, pero no los principios. Los principios son exactamente los mismos, como lo vamos a ver acá en las distintas formas de adoración, por ejemplo. ¿Cuáles son las diferencias que usted nota, mis hermanos, al observar esta lámina entre la primera y la segunda fotografía? Libertad, las formas de alzar los brazos. Muy bien. La hermana Ruth dijo libertad, la forma de alzar los brazos. ¿Qué más, mis hermanos? Muy metodista lo de abajo. Metodista. O tiene su forma, Tiene, como dice la un- hermana, claro, lo contrario. tiene una forma, son Sí. diferentes. Ujú, ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia logra ver ahí, hermanos? En esta. Ambos están adorando, ¿ah? ujú. La Pero vestimenta. la vestimenta también, claro, son diferentes. Son dos culturas distintas, la una y la otra. El, pero hay una palabrita que me resultó curiosa, hermana Ruth, cuando dijo la libertad. ¿La libertad dónde está? ¿La de abajo o la de arriba? ¿O los dos se caracteriza por la libertad? Creo que yo me identifico con los de arriba. Muy bien, él dijo libertad. Ayer un hermano me estaba hablando también al observar la misma presentación en Puerto Montt, me dijo que unos son informales, hay informalidad. ¿Cuál cree usted que es informal? Obviamente que los de arriba, a nuestro parecer, Ah, pero muy bien, muy bien. A mm, nuestro parecer empleó una palabra muy, eh, bueno, que se puede dilucidar y ha entendido también a qué se refiere cuando se trata de juzgar o criticar una cultura, a otra cultura. ¿Cómo se llama, mis hermanos, cuando nosotros decimos, por ejemplo, arriba, o alguien también puede pensar, puede decir, estos son muy desordenados, son muy informales, son muy, ¿qué más? Alguien puede decir también son ridículos, o son escandalosos, o están haciendo un show. ¿Qué criterios se están utilizando para emitir esos tipos de juicios para referirse a la primera lámina? ¿Cómo se llama eso? Cuando yo emito ese tipo de declaraciones y de juicio. ¿Recuerdan? Sí, sí. A ver quién más está aquí en la clase. Quiero ver. Acá. No recuerdo, mis hermanos, cuando yo utilizo los mismos criterios nuestros o mis criterios desde mi cultura para evaluar la otra cultura, ¿cómo se llama eso? Ahí Y está, digo, sí, el etnocentrismo. Ahí está. muy bien, muy bien. Cuando yo entonces estoy diciendo que la primera lámina se caracteriza por
¿cómo puedo decir? Son escandalosos, informales, o están haciendo un show, un espectáculo. Bueno, ese tipo de declaraciones, ese tipo de juicios se le denomina etnocentrista. Es decir, estoy utilizando criterios desde mi propia cultura. Y en nuestras iglesias evangélicas también tenemos microculturas, culturas internas de cada una de las denominaciones. También yo puedo decir, abajo, mire la lámina de abajo ahora. Puedo decir qué cuadrado, qué fome, qué más puedo decir. Están todos muertos. También puedo decir eso. Están todos muertos. Ahí No no hay está espíritu. ahí no está el espíritu. Ahí no está el espíritu de Dios. Y bueno, esas son fome, ¿qué más? Fríos, puedo decir también. Pero también estoy utilizando criterios desde mi propia, de mi microcosmos, de mi propia cultura denominacional. Bueno, ahí no estamos, estamos siendo parte, nos estamos enfrentando, más que si es bíblico o no, los factores que están interviniendo acá en emitir juicios de esta naturaleza, tanto la lámina de abajo como la de arriba, es etnocentrismo nada más. Está relacionado con temas culturales, comprensiones culturales nuestras, de normas culturales, pero no es nada más que eso. Una hermana a un pastor lo estaba criticando porque él danzaba para el lado izquierdo. Dijo, esa danza no es de Dios porque estaba danzando para el lado izquierdo. Y Dios es del lado derecho, por eso dice que lo toma con su diestra. Y también Jesucristo dijo que las redes lo tiraran al lado derecho, entonces derecho, ¿no? Y el pastor danzó para el lado izquierdo. Bueno, también está los criterios que utilizan, ¿no? para juzgar, evaluar, examinar manifestaciones o reacciones espirituales. Ya, pero eso es en cuanto a temas culturales. Hay distintas formas de adoración. Dios está interesado en la adoración que nace del corazón. Ese es el interés del Señor. La adoración que nace del corazón. Los seres humanos usan diferentes formas en las distintas culturas para expresar los mismos significados. Tanto como la primera lámina como la segunda lámina están expresando los mismos significados. Están adorando a Dios, pero de distintas formas. Algunas de estas formas pudieran parecer desagradables para personas de otra cultura. Increíble, ¿eh? Es decir, para un mismo cristiano, una misma forma de adoración podría resultar ser desagradable. Sin embargo, esa forma está llena de un sentido de ternura, de afecto para el corazón del adorador. La plena expresión de adoración toca el sentido estético más profundo del ser. La estética está relacionada con la belleza, con lo poético, con lo místico. Por eso los místicos se llevan muy bien con los poetas, porque son expresiones espirituales, tratan de conmover el espíritu por medio de las palabras. Es sumamente importante que se permita que todos los pueblos puedan expresar su sentida adoración a Dios usando sus propias formas culturales de expresión. Si un misionero, por ejemplo, que lo más probable es que la lámina de abajo sea una iglesia bautista del sur de los Estados Unidos, lo más probable. Pero ellos están expresando el mismo sentido que en la adoración, tienen la misma experiencia con Dios. Usted puede notar que la felicidad, la alegría que está ahí. Pero la cultura le dice que no deben ser tan expresivos, o porque de lo contrario se podría considerar para esa cultura como muy escandaloso. En cambio, los africanos hay que manifestar la expresión, la alegría se manifiesta de acuerdo a esa cultura, levantando los brazos, saltando, bailando, porque es la forma de expresar lo espiritual. Están también adorando, el significado es exactamente el mismo, pero la forma varía como lo estamos observando acá. Y el evangelista, si viene del sur de los Estados Unidos, por ejemplo, y se va a predicar al África, él debe motivar, el misionero tiene la obligación, de acuerdo a los principios misioneros de hoy, de estimular, fomentar, de cultivar en el pueblo anfitrión la forma cultural de ese pueblo para poder adorar y expresar su alabanza, su adoración, su veneración al Señor. No como Él adora, sino como ellos normalmente están acostumbrados a expresar su espiritualidad.
Y del mismo modo, si viene un africano, por ejemplo, un misionero del África o de América Latina, también si se va a los pueblos, ¿a dónde puede ser? A los ucranianos, por ejemplo, los rusos o a los del Medio Oriente, los pueblos musulmanes, también va a fomentar la adoración del modo culturalmente aceptable para aquella cultura. El significado va a ser lo mismo, la misma adoración, pero las formas varían, son distintas. Cuanto más se les facilite poder hacer así, tanto más atractivo les parecerá el Evangelio a los demás de esa cultura. Y más autónoma será la adoración. Ya es en cuanto a la adoración. En cuanto a los cantos de adoración, cada, cada cultura tiene su propia forma de cantos sagrados. En su iglesia, mis estimados hermanos, ¿qué tipo de melodía, cómo se le llaman los cantos que cantan en sus iglesias para poder manifestar o expresar su adoración al Señor? Los himnos y los coritos, pastor. Himno y Los coros, perfecto. Himnos y coros, perfecto. ¿Qué más? En mi iglesia igual cantan alabanzas, o sea, de carpeta le dicen. Ya, himno y coros, y la otra son Ujú. alabanzas. Oiga, no son lo mismo que himnos, ni tampoco son coros, son alabanzas, ¿verdad? Perfecto. Ya, ¿qué más? Himnos, llevamos himnos, coros y alabanzas. ¿Qué más? En otras iglesias, ¿cómo se llaman estos, mis hermanos, de donde hay un grupo de personas como cantan como gospel? Bueno, así parece que el estilo, ¿verdad? Gospel, El no es género musical solamente... se llama, el género musical se llama gospel, que es Ah, música evangélica o música del evangelio. Pero yo tengo entendido que son canciones de adoración. canciones de adoración, ¿no? Que canta ese estilo, con puras voces nada más. Ya. Bueno, ¿qué más? Hay cuartetos también. ¿Qué más hay en nuestras congregaciones cristianas? Bandas, claro que sí, bandas. ¿Qué más? Aparte de las bandas, solistas igualmente. Hay de todas nuestras congregaciones, ¿eh? Bandas, solistas, instrumental, coros, himnos, alabanzas. Alabanza de adoración también. Dice que son más lentas o como más románticas. ¿Qué más hemos visto en nuestras congregaciones? Mexicanas también, para el 18 de septiembre, cuecas cristianas. Hay de todo, distintas formas de adorar. No, no creo que algún hermano se escandalice si en la iglesia se tocan cuecas cristianas, ¿verdad? ¿O sí? En mi iglesia una vez un hermano cantó una cueca y no se sintió mal. O sea, al Ah, menos, ok. bueno, yo soy así como me gusta la novedad, así que no creo que Dios, yo creo en un Dios que no se escandaliza si Él le adora de la forma que sea, como la expresión, como las culturas. Cada quien expresa su amor a Dios como le enseñaron. Perfecto. Muy bien. No, en algunos no se escandalizan por eso. Algunos sí, los que son más fundamentalistas, por supuesto que se van a Ujú. escandalizar. Pero hay ciertos límites, hermano, en cuanto a los cantos de adoración, ¿eh? Culturalmente, yo me estoy refiriendo a la cultura, hay ciertos límites. Y algunos ya que se exceden a la cultura y pasan a violar no solamente elementos culturales, sino que también ya algunos principios éticos bíblicos. No sé si usted ha escuchado alguna música o intentaron hacer algún tipo de música en sus iglesias que se extralimitó, que ya no puede ser aceptable dentro de una congregación cristiana, como un ritmo para adorar a Dios. A ver, bueno, ahora está mucho, o sea, buenas tardes mi hermano primeramente. Buenas tardes, hermano Mauricio. Sí, bueno, ahora se ve mucho, se ve de todo, prácticamente de todo, se ven cumbres cristianas, se ven rancheras cristianas, se ve reggaetón cristiano, rock cristiano, de todo, de todo. Y bueno, yo no.
Sinceramente, yo con ese tipo de música no estoy de acuerdo que se pueda adorar al Señor. Ah, muy bien. ¿Con toda la que Porque mencionó o con son alguna nada más? Ranchera, cumbia, reggaetón, rock. Esa, ¿verdad? eh, de las que mencioné, todas. Ah, ok, perfecto. Sí, sí. Cueca puede que sea tolerable, en el sentido de que más, una música más patriota, más folclorista, Folclórica, exacto, no es tanto de, no sé, pues de sexualidad como el reggaetón, algo así. correcto. O de rock que tiene origen, bueno, que tiene origen diabólico. Tengo entendido que la música Sí, rock, según lo que, yo, yo he escuchado un no sé si rock. estará, no sé si será tan cierto eso, pero andan, de varias épocas lo he escuchado. Yo una vez escuché un rock pesado cristiano. Lo encontré Ahí es un gracioso, ejemplo. lo encontré realmente gracioso porque como hablaba, la voz que tenía el... Hay un profesor de Perú, Miguel Ángel Palomino, contó que él llevó a su hijo o su hija, no me acuerdo quién fue, a, al estadio en Lima, porque llegaron un grupo de reggaetón cristiano. Y él no le gustó, lo esperó a su hijo afuera, nada, no quiso ingresar. Y después ingresó porque ya estaba pasando mucho el tiempo, fue a ver a buscar a su hijo. Y se encontró que el, los cantantes, los hermanos que estaban cantando reggaetón, le dijeron a los jóvenes cristianos que ya dejaran de ovejear. Ahora ya solamente van a cantar, no van a seguir ovejeándole. Era el término que le aplicó. Él dice, quedó impactado, quedó asombrado, quedó un poco choqueado, dice él. De tanto fue así que hasta los mismos cantantes le dijeron que no siguieran ovejeando, solamente cantaran nada más. Bueno, canto de adoración. En cuanto a los cantos de adoración, tienen que fomentarse, cultivarse, también celebrar los distintos tipos de cantos de una determinada cultura. Para Profesor, no... disculpa que le interrumpa. Sí, hermano Boris. ¿Esta qué clase es? 10, esta es la clase número 11. Clase Clase 11. 11 ya. Clase 11 de misionología. Gracias, hermano. Se debe entonces fomentar los tipos de cantos de cada una de las culturas, para estar seguro de que no viola los principios bíblicos, ni tampoco viola las normas de la cultura, que es aceptable, que está dentro de las normas bíblicas también. Algún tipo de canto, debe conocer el misionero muy bien esa cultura. Y si no la conoce muy bien, lo más probable es que malinterpreta algún canto de adoración, lo más probable, si no conoce bien la cultura. Porque ocurrió, y lo más probable es que ustedes hayan leído esa sección del libro de Larry Page cuando cuenta de una misionera que la recibieron, la despidieron, no sé cómo, no recuerdo ahora, pero le cantaron, hicieron toque de tambores y también bailaron, hicieron algunas coreografías, pero ella la interpretó como estos mismos bailes y cantos paganos o incrédulos que había en una fiesta. Y se enojó la misionera y llamó la atención a ese recibimiento. Lo que no sabía la misionera es que los cantos, la forma de tocar los tambores y la forma de hacer esos tipos de danzas tenían otro significado y no eran los mismos que cantan los incrédulos. Como ella no conocía muy bien la cultura, entonces emitió un juicio muy precipitado. Terminó ofendiendo a las hermanas de aquella congregación. Lo ofendió por el tema de conocimiento de significado de los cantos. Las pautas de evangelismo también. Hay pautas de evangelismo en cada una de las culturas. No todas las culturas hablan o predican del mismo modo, utilizando los mismos principios, las mismas estrategias, las mismas formas. El mismo libro de texto hablaba de Larry Page, de un misionero que se preocupó porque se convirtió uno de los jóvenes de alguna tribu,
pero no estaba dando testimonio de la fe en Cristo. Y resulta que el joven, una de las fiestas más importantes, él se subió arriba de una hamaca y estaba, bueno, con una hamaca, estaban dos árboles, y arriba comenzó a predicar, a cantar y a predicar. Ahí esperó ese joven el momento más importante donde se dan los mensajes, las expresiones más importantes para ese pueblo. Es la ocasión que el joven determinó dar a conocer el mensaje del Evangelio. Ese fue el momento. Y la forma también, arriba de una hamaca. Y ahí el misionero entendió que el joven estaba esperando entonces. No es que no se había convertido o no quería testificar acerca de Cristo. Él estaba esperando la ocasión desde esa cultura para que el mensaje fuera en un contexto de solemnidad. Para esa cultura, para el mensaje de solemnidad. La pauta del liderazgo también. Todas las iglesias se organizan de distinto modo. En sus iglesias, mis hermanos, por ejemplo, bueno, aquí yo creo que todos son de iglesias episcopales, ¿verdad? Donde hay la figura de un obispo, en una congregación. Sí, yo creo que son todos de ese modelo. Bueno, no, también yo pertenezco a una iglesia donde hay un modelo de un obispo. Pero hay otras iglesias que son congregacionalistas, muchas iglesias congregacionalistas, es decir, donde la congregación es la que toma las grandes decisiones, compra propiedades, por ejemplo, contratar o cambiar a un pastor, por ejemplo, hacer misión o no. Es decir, la congregación es la autoridad máxima de una iglesia, y son las iglesias bautistas, por ejemplo. En otras iglesias están organizadas por los diáconos, perdón, los presbíteros. Ellos son las autoridades máximas. En otras iglesias hay una combinación. En otras son los diáconos los que gobiernan. La iglesia originalmente, la de Willie Hoover, por ejemplo, Willie Hoover hablaba acerca de cómo funcionaba la iglesia pentecostal en esa época. Era la junta oficial, los diáconos eran los que eh, tenían la administración de la iglesia y ellos le hacían un sueldo al pastor en esa época. Después se cambió por temas de necesidad, porque actuaron sobre la marcha. Es decir, la administración se modificó de acuerdo a las necesidades del momento. En esa época era así, pero después se cambió por otras razones económicas. En la iglesia de la Congregación Cristiana de Brasil, que es una iglesia calvinista, es una iglesia pentecostal, pero es calvinista. Exacerba en realidad la predestinación, de tal modo que ellos ni siquiera salen a predicar o evangelizan. Impresionante la Congregación Cristiana de Brasil. Y los pastores ahí van rotando cada cierto tiempo, no sé si cada 3 años, 4 años, pero van rotando eh, de la misma congregación. La gran mayoría de los ancianos, los más antiguos de la iglesia, en algún momento pastorearon aquella congregación. Los fondos llegan a una caja central, a un grupo de organización de los fondos central, y se distribuyen a todas las demás iglesias de un sector, de acuerdo y proporcional a la cantidad de miembros que hay en cada una de las iglesias. Así funciona la Iglesia Congregación Cristiana de Brasil. La otra forma de organizarse. Brasileña, el que fundó esa iglesia fue un italiano, alguien que emigró a Brasil, pero ni siquiera vivió ahí, sino que viajaba constantemente y estableció esa iglesia. Se organizó autónoma. Fue una iglesia autónoma, autosostenida, y también otra iglesia autóctona en el Brasil, pero es muy importante. Del mismo modo como en el occidente, hay iglesias congregacionales, episcopales, presbiteriales, representativas, como ocurre con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, una mezcla de todos, como ocurre con la Alianza Cristiana Misionera, entre tantas otras iglesias que van cambiando, van mutando su forma de administrar. También el misionero no trasplanta, no lleva el modelo de la organización de su propia cultura, sino que debe respetar las pautas de liderazgo de esa cultura donde se está plantando una iglesia.
el mismo modo, la forma de organización, quiénes son o cómo nombrar a los requisitos para ser los líderes de esa congregación. En algunas culturas puede ser que sea el mayor, el más antiguo. En el caso de los loncos, por ejemplo, siempre va a ser el más antiguo. En algunas congregaciones, el más venerable, el más antiguo. Las canas, el que tiene más edad es el que gobierna. Claro que tampoco es suficiente eso, el que tenga, sino que también tiene algunas características para esa cultura, que se exprese bien, que hable bien, que tenga esas capacidades oratorias. Esas son pautas culturales. Claro, que recuerde que el relativismo cultural no es lo mismo que el relativismo moral o ético. Por lo tanto, si esa persona, de acuerdo a las pautas de liderazgo o la selección de líderes de esa congregación, los cumple culturalmente, por ejemplo, que es el más antiguo, el más anciano, que tiene capacidades oratorias, pero es bueno para el trago, por ejemplo, o es violento, agresivo, o tiene dos, tres mujeres, por ejemplo, ya no está cumpliendo las pautas bíblicas. En ese caso tiene que cumplirse las normas o las pautas de aquella cultura para la selección de los líderes, pero también las pautas bíblicas de la selección de líderes. Tiene que cumplirlo. Porque el relativismo cultural no es relativismo bíblico. La cultura varía, cambia sus formas, su selección del personal, de los líderes, pero las normas bíblicas, esas son absolutas, no cambian, no varían a través del tiempo. Aquí hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice esta pregunta? O una opinión. Manobori dice, rara la mezcla. Ah, ¿se refiere a la congregación interna del Cine Manobori o no? Pues, calvinista con pentecostal. Claro, a eso me refería. Sí, son algunas pocas iglesias que son pentecostales, calvinista y pentecostal. También hay otra iglesia pentecostal, hay una iglesia pentecostal reformada, aquí en Chile. El obispo Emiliano Soto es de la iglesia pentecostal reformada. No sé si lo ubica, de la mesa ampliada en Santiago. Él también es una mezcla de pentecostal con presbiteriano, o no sé, presbiteriano reformado Mm. tendría que ser. Él es el que es simpatizante de la Bachelet, parece, ¿no? Sí, claro, y es comprometido. Mm, Trabajó en el gobierno, por eso que tiene lazos claro. con aquella línea. Ya, esas son las formas de adoración, entonces, canto de adoración, pauta, evangelismo, pauta de liderazgo. Las formas ceremoniales también. ¿Cuál es la diferencia que usted ve entre todas estas vestimentas, mis hermanos? La primera, mire cómo se va, ¿ah? Cómo van cambiando las vestimentas. Ellos son, bueno, no le voy a decir quiénes son. Primero, trate de identificarlo. La primera, la que está arriba, ¿quién puede ser? Con esa mitra, no sé cómo denominarle. Con ese Es sombrero, gorro. un obispo católico, católico romano, me imagino. Bueno, así lo identificó el hermano Boris, católico romano. Sí, igual pienso, debe Bueno, ser. él es el obispo de la iglesia de anglicana de Canterbury. Sí, esa es de Ya. la catedral de Canterbury. Mm. El jefe de todos los anglicanos del mundo. Él es. Mm, Y Igual me usa después, mitra. sí, claro, también mozambita, todo lo que es propio de, igual que la iglesia ortodoxa. No, la iglesia ortodoxa no usa ese tipo de mitra o gorro, sombrero. La iglesia ortodoxa utiliza otro gorro, ¿eh? Porque son propios del occidente. El Papa utiliza algo así. Y después ya van cambiando, ¿ah? Se van sacando van quitando la pomposidad, se van sacando los sombreros, gorros, mitras, no sé cómo denominarlo aquello. Y ya van ocupando otro tipo de traje, lo que están abajo. Pero con una especie de un pañuelo acá. ¿Alguien logra identificar esa iglesia? ¿Cuál? Están de negro, con una túnica negra y como unos pañuelos blancos también. ¿Puede ser la luterana o no? Esa es la iglesia luterana, correcto. Ahí se está nombrando
al reverendo de la iglesia actualmente de Los Ángeles, de la Unión y de Osorno. No recuerdo el nombre del pastor, es joven, el pastor que estudió la comunidad teológica evangélica de Santiago. Y hay uno que aparece de Yanquihue, el otro pastor es de la iglesia de Valdivia, pero en la iglesia de Valdivia comenzaron a bendecir a las uniones homosexuales. Y el pastor de Valdivia se opuso, no quiso, así que se apartó, fundó en Corral su propia organización y quedó otro pastor que está a favor, o por lo menos no margina, no critica y da la bendición a las uniones homosexuales que van a la iglesia luterana. Después tenemos a Billy Graham, bueno, más conocido, ¿eh? Ya no se complica tanto la vestimenta, ya no están estos trajes pomposos como de la iglesia anglicana, por ejemplo, sino ya un traje formal nada más, que no lo distingue en la calle si es un clérigo o no. Puede ser un oficinista o cualquier persona que vista formalmente. Con la Biblia a la mano, por supuesto, es un predicador, un evangélico, representa a todas las iglesias evangélicas. Bueno, la iglesia luterana fue la primera iglesia evangélica. Y ya la de abajo es una iglesia más moderna, hay una iglesia neopentecostal. Se quitó la corbata, sin corbata. Bueno, como él es de Centroamérica, entonces otro tipo de vestimenta también más informal. Para algunos puede ser informal, pero para aquella cultura puede ser formal. Están predicando la palabra, están llevando a cabo los ritos ceremoniales, porque sí, imparte la Santa Cena, bautiza, predica, dirige una iglesia, eh, pero las formas ceremoniales varían de una cultura a otra. En el occidente tenemos toda esa forma de ceremoniales, de llevar a cabo una liturgia dentro de una iglesia. En el occidente, acá en América Latina, bueno, también esas mismas formas ceremoniales deben contextualizarse en las naciones o los pueblos, en las etnias donde se va a predicar el evangelio. Se debe respetar las vestimentas, las formas ceremoniales en que ellos van a actuar, cómo se van a vestir y qué van a hacer para celebrar una liturgia, por ejemplo. Con respecto al sostenimiento económico, acá bueno, varían también en el occidente, no todo el sostenimiento económico de los presbíteros, los pastores o los líderes eclesiásticos son los mismos, varía. No todos no son uniformes el sostenimiento del pastoral. También no se debe trasplantar la forma de administración o de sostener a los pastores, los que trabajan en el Evangelio, en las otras iglesias donde se van a plantar, en otra cultura. También la forma de comunicación, el lenguaje, métodos devocionales, todo eso. La idea acá en esto de cómo se establecer iglesias autóctonas es respetar siempre, en todos estos puntos, estos tópicos, respetar las formas culturales de los pueblos donde se va a evangelizar. La naturaleza de una cultura, ahí vemos casas son muy parecidas, una en la nieve y la otra en el desierto, ¿no? Son parecidas. ¿Cómo se puede definir cultura? La cultura es lo que le estoy comentando acá a mis hermanos, es lo que va a aparecer en el examen, por eso me detengo a veces en algunos puntos. La cultura, ¿cómo se define la cultura? Es la herencia total del hombre, que no se transmite biológicamente. Mire qué más breve, qué resumida la definición de cultura, ¿eh? Todo lo que se hereda y que no es biológico. Todo lo que se aprende entonces, lo que nos han transmitido nuestros padres, el entorno, el país en el cual vivimos, en el cual nos hemos desenvuelto, en los colegios, también en el trabajo, en la vía pública, las leyes, todo eso le va indicando cómo comportarse, cómo interpretar, cómo ver el mundo. Eso es la cultura, la herencia total del hombre, que no es transmitida de manera biológica, cómo vestir, cómo sentarse, cómo comer, todo aquello, cómo tratar a las otras Mm, personas, todo eso lo se aprende, todo eso es la cultura. mm. ¿Podría repetirlo, profe? La definición de cultura.
es todo lo que se transmite, Es la no, herencia, no biológicamente. La herencia total del hombre, no transmitida biológicamente. Todo lo que se transmite y que no es biológico. En términos más populares, cultura es la totalidad del modo de vida de un grupo étnico determinado. Incluye la forma en que el pueblo ve la realidad cósmica, tiene que ver con la cosmovisión, cómo ve el mundo. No todos ven Esta el es la mundo. definición de, disculpe, profe, esta es la definición de Pate, Pate, Sí, ¿o es lo no? que él dice, Larry Page. No son varios lo que Ya. definen la cultura. Y parece que eso lo que dice Larry Page. No, a ver, yo no estoy tomando otro punto aquí. Sí, Larry Page. Dice Larry Page, correcto. ¿Cómo se ve la realidad? O la cosmovisión. Se lo enseña, se lo transmite también la cultura. Esto incluye los valores que le son comunes, que es lo que es más valioso. Para la cultura occidental, por ejemplo, lo valioso, ¿qué es lo que es lo valioso? Para la cultura nuestra, los valores, o lo que más valor se le da. En alguna cultura puede ser el trabajo, no sé si en Chile se le da tanto valor al trabajo, ¿no? En, en Japón parece que sí. En Japón el ocio, el ocio es mal visto. Por eso llegan muy temprano y se van al último. Eso es considerado como una virtud. Son trabajólicos y desde muy pequeños se les enseña a trabajar. Por eso que los japoneses, los niños japoneses, le enseñan a competir también, a sobresalir, pero siempre para el trabajo. Se le entrega todas las herramientas, las habilidades para desenvolverse en el mundo. Y después los japoneses cuando llegan a la edad adulta se comportan como si fuesen niños, porque no tuvieron infancias. Compran juguetes, por ejemplo, muñecas, autitos, gente de 30, 40 años comportándose mal porque no tuvieron la infancia, esa pobre gente, Dios mío. Que no sobresalen, entonces deben acabar con su vida, suicidarse, lo mismo que ocurre con los chicos. En cambio, los valores en otras culturas no es el trabajo, sino el ocio. Mientras más tiempo libre, mucho mejor todavía. Bueno, los valores se transmiten de una cultura a otra también. En, en algunas culturas también lo que se valora es la fuerza física, las habilidades para pelear la guerra, como sucedía con los espartanos, por ejemplo, que cultivaban mucho la fuerza, la guerra, el ejército, la fuerza, la valentía. En otras culturas se va a valorar más lo intelectual, lo, no tanto la fuerza física, sino lo intelectual. Bueno, eso se transmite por medio de la cultura. ¿Qué más? Incluye la forma como considera la existencia del mundo y de la humanidad, la cosa que le cuesta duro trabajo obtener o mantener, la forma en que se tratan los parientes y cómo se tratan los vecinos también. Todo eso se transmite de una cultura a otra. Un conjunto de reglas, una expresada y otra sin expresar, determina la clase de conducta que es aceptable o deseable en cada una de las culturas. La cultura no permanece igual, la cultura no es estática, la cultura es dinámica. Y lo que dicen los antropólogos es que si la cultura se estanca, se vuelve estática, está condenada a la extinción. Tiene que mutar, modificarse, ser dinámica, interactuar con las otras culturas. Está en constante proceso de cambio. Con respecto a el reino, con respecto al reino de Dios, la predicación del Evangelio, la meta es alcanzar las fuerzas vivas de la cultura, de cada cultura. Parte de la meta al evangelizar a los grupos étnicos es ver que su cultura cambie cada vez más hacia la cultura bíblica. Los buenos evangelistas
interculturales saben que todas las culturas se hallan en un constante proceso de cambio, porque eso es lo que dicen los antropólogos, van cambiando. Y las culturas deben cambiar entonces, de acuerdo a la cultura bíblica. De manera que uno de sus objetivos al evangelizar a un grupo étnico determinado es ayudar a que la iglesia vaya transformando el modo de vida de la sociedad, acercándolo cada vez más a las normas bíblicas, pero no accesorias, no superficiales, o que sean algo, sí, accesorias, un barniz nada más de cristiano. Porque es verdad, al contacto de los evangélicos con la gente del mundo, la gente del mundo está adquiriendo los mismos lenguajes y vocabulario de los cristianos. Uno no sabe realmente si esta persona que saludó es cristiano o un incrédulo, porque hablan acerca de Dios le bendiga, bendiciones, hablan como cosas como esa, por ejemplo. O no sé, tiene otras expresiones, pero que son propios de los evangélicos. No se refiere a eso, sino que los principios del evangelio comiencen a ser integrados dentro de la cultura, de la sociedad en la cual vive. Parece que el evangelio en América Latina no ha alcanzado a llegar a ese nivel cultural, al parecer. También ha sucedido en Centroamérica o en los países con alto índice evangélico. La sociedad no cambia, siguen siendo iguales. Y, y los cristianos no han logrado cambiar la cultura, más bien elementos culturales están dentro de las iglesias cristianas evangélicas, que son de afuera, se supone que deben cambiarse. Cuesta trabajo esto, porque se debe conocer bien la cosmovisión bíblica primero, y los valores bíblicos. Se debe conocer para poder cambiarse, si no se conocen no se van a cambiar. Los cristianos del siglo segundo, tercero, antes de que se institucionalizara la religión cristiana, se demoraban 3 años en cambiar la cultura, la cosmovisión de una persona. 3 años. Es la cosmovisión de alguien. No era tan sencillo, no era tan fácil. Ellos fueron los que tocaron los valores del Imperio Romano y lo hicieron cristiano. Los valores. Lo cristianizaron. La cosmovisión, ¿qué es lo que es la cosmovisión? Es lo núcleo, lo central, la médula, lo más interno de una cultura. La cosmovisión es la forma de interpretar, ver, discernir el mundo. Esa es la cosmovisión. Es la más importante de todas las categorías mencionadas, ya que describe el propio corazón o centro de una cultura determinada. Cada grupo étnico desarrolla un sistema de conceptos o ideas acerca de la realidad. Existen entre los miembros del grupo un común acuerdo en la referencia del universo. Todos están de acuerdo, o de esa cultura, cómo es el universo. Para algunos, el universo está atestado de espíritus. Hay espíritu en el agua, en los árboles, en los montes, en las llanuras, en las plantas, en los animales. En todas partes hay espíritus. Por lo tanto, hay una interacción, una armonía con todos los espíritus que están en la naturaleza. Por eso tiene mucho respeto a la naturaleza. Por eso que no explotan la naturaleza, no destruyen la naturaleza, no contaminan la naturaleza, porque su cosmovisión es esa. Y todo el mundo está saturado de espíritus. Hicieron un reportaje en San José de la Mariquina, cuando pasó una carretera importante, no sé qué pasó, pero algo hicieron ahí, en una montaña, la tuvieron que despejar, cortar una parte de la montaña. Y los pobladores que estaban en ese sector protestaron, se enojaron mucho, porque dijeron, le cortaron un brazo o una parte de Manquián, ahora lo dejaron manco, decía la persona de ese territorio, Manquián. Vieron a esa montaña, no lo vieron como montaña, lo vieron como Manquián. A Manquián lo dejaron manco, protestaba la gente de ese lugar. Y eso es una cultura, tenía una cosmovisión que está saturada por espíritus. Los elementos de la naturaleza están saturados de espíritus. Entonces tienen que pedirle permiso antes de derribar un árbol, por ejemplo. Pero para los que pasaron con la carretera, esa montaña es una montaña nada más.
Lo único que ven ahí es una montaña que interrumpe la carretera. Y el argumento que ellos peleaban era, pero si esto le va a esta carretera le va a servir a todos, ellos mismos también van a beneficiarse de la carretera, se van a demorar menos tiempo en ir a las ciudades. Por lo tanto, derribar o destruir la montaña. Una montaña no va a pasar nada, nadie va a quedar manco. No le hicimos nada mal a nadie porque es una montaña nada más. Porque la conmovisión de uno es que ahí no hay ningún espíritu. Es una tierra nada más, que interrumpe el transcurso de la carretera. Y esas son las conmovisiones, distintas formas de ver y de discernir el mundo. ¿Qué más? Acerca de los seres y fuerzas espirituales y en cuanto a las relaciones que el hombre tiene con los animales, con los espíritus, con el universo, por ejemplo. En otras culturas, como los jinistas, por ejemplo, la cosmovisión es diferente a la cosmovisión nuestra. Ellos se ponen acá una rejilla, como una mascarilla, pero es una rejilla, para impedir que los insectos ingresen a la boca y así no matar por accidente alguna persona, algún familiar que se haya reencarnado en esas mosquitas, en esos moscos, en esas moscas, o algún insecto. Son exagerados los alquimistas. También van con una escobilla y cuando van avanzando, van con la escobilla barriendo el piso para evitar pisar algún insecto también, alguna araña, algún bicharraco, porque ese bicho o ese insecto puede ser algún ser querido, algún amigo, algún familiar que está en el proceso de reencarnación. Por lo tanto, si ellos lo matan, van a interrumpir ese proceso de reencarnación. Por eso tienen mucho cuidado con los animales. No matan animales, solamente consumen vegetales, son vegetarianos, pero no son carnívoros. Y ellos son así, andan con una rejilla y con una escobilla, donde quiera que van, y no comen carne. Y nosotros caminamos sin ningún problema, podemos matar a una hormiga, a una mosca, a una araña, y no tenemos esta sensación de ser criminal, o que hemos interrumpido un proceso de reencarnación. No tenemos culpabilidad de haber matado a un ratón, por ejemplo, de haber matado a una hormiga, porque dentro de nuestra cosmovisión es simplemente una hormiga, no hay nadie ahí que se esté en un proceso de reencarnación. Porque las cosmovisiones son diferentes, esa es la razón, son diferentes las cosmovisiones. La cosmovisión de un pueblo es su percepción básica de cómo son las cosas y de cómo llegaron a ser así. Así es la realidad del mundo. En otra cultura hay una anciana en el Alto Biobío, por ejemplo, no recuerdo cómo se llamaban las hermanas, el apellido del Alto Biobío. Conversaba con la periodista y la señora le hablaba a las plantas, le hablaba con cariño, conversaba con las plantas para que no se secaran, para que diera buenos remedios, porque eran todas plantas medicinales. Y la periodista le pregunta, ¿y usted conversa con las plantas? ¿Qué le dicen las plantas? Y la señora dijo, estas personas, estos wincas no saben nada, no conocen, no saben la realidad del mundo. Son dos cosmovisiones, dos pueblos, dos culturas totalmente diferentes, pero para uno las plantas tienen vida, son parte de la naturaleza, tienen algunos espíritus, se comunican, pero a la otra absolutamente nada, por eso es absurdo el poder comunicarse o hablarle a una planta, porque son dos cosmovisiones diferentes. La cosmovisión es la forma de ver el mundo, de interpretar el mundo, de la percepción básica de las cosas, cómo son y cómo llegaron a ser así. ¿Alguna pregunta hasta dónde vamos, mis hermanos? Antes de comenzar con las disertaciones. Hermano, entonces, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que usted pone ¿Mm? de esa viejita, el, el hablarle acerca, bueno, del plan de salvación ya sería como un tema, pero después entrar en otros temas sería medio complejo, ¿no? ¿Usted piensa que sería, la adaptación sería compleja? Si hay Si una conoce persona que tiene tantas... si conoce la cultura Ujú. y la conoce muy bien, se sumerge en la cultura, aprende el idioma, se le, el-
y también las herramientas de la antropología cultural se le va a facilitar. En el caso de usted, que no conoce la cultura, va a requerir los elementos propios de la antropología cultural. Pero si alguien es de la cultura, de Alto Biobío, por ejemplo, y sabe hablar el mapudungun, y es cristiano, evangélico, bíblico, ha estudiado bien la Biblia, no va a tener problema para comunicar el evangelio. Pero es decir, tiene que conocer muy bien la Biblia, porque, porque también hay casos en la región de la Araucanía, encargado de obra de una iglesia importante, que es muy importante y muy numerosa, son encargados de obra en el campo, pero que se enfermó de las piernas y los médicos no sabían el problema que tenía. ¿Qué es lo que hizo él? Fue a los machis para que le hicieran un machitún y así pudiese mejorarse de la pierna. Porque decía él, esto no es una enfermedad de los Wincas, es una enfermedad espiritual, una enfermedad de los mapuches, decía él. Por lo tanto, solamente los mapuches lo pueden solucionar, no los Wincas. ¿Por qué recurrió a la machi? El hermano, que encargado de obra y predicador, dirige una congregación cristiana. Porque en su mente hay dos cosmovisiones. Si no se cambia la cosmovisión, mi hermano Ricardo, eso es el efecto que se produce, el sincretismo religioso. Por eso el desafío de los misioneros es cambiar la cosmovisión. Para los cristianos primitivos se demoraron 3 años. Es decir, en el mundo donde se encuentra esa persona, el mundo es de Dios. Y todas las cosas son criaturas de Dios. Son temporales, no son eternas. Y, y los espíritus están controlados por Dios, y hay ángeles y hay demonios. Y todo está controlado por Dios. Y no hay nada que se mueva, no hay nada que interrumpa la, la vida del ser humano, si no es por Dios. Y todas las cosas, en todas partes está Dios. Ya meditando de la omnipresencia de Dios, ya no hay ningún lugar donde Dios no esté, y en todas partes está Dios. Está en una planta, en un árbol, una piedra, en todas partes, en un sentido natural. En un sentido espiritual está en el creyente. Allí no hay ningún espíritu en eso, en un árbol o una piedra, porque son criaturas de Dios y están sujetas por Dios, las plantas, los animales, el agua, ¿qué más? Bueno, todo lo que es biológico, por ejemplo, todo lo que es biológico, el presupuesto, el fundamento, es Dios. No hay nadie más que sea independiente de Dios. Por eso tiene que conocer bien la Biblia, la teología tiene que conocerla bien. De lo contrario va a generar ese proceso o esa mezcla, esa mixtura, ese sincretismo religioso, que tiene dos cosmovisiones diferentes. O quizá la cosmovisión sigue siendo la antigua, pero la cáscara, por ejemplo, la forma de comunicación, la estructura social, la norma de conducta pueden ser bíblicas, pero la cosmovisión sigue siendo antibíblica. No es lo que enseña la Biblia. Claro que hay que conocer bien la Biblia también, la cosmovisión bíblica, para transformar la cosmovisión a tu pueblo. Pero resulta que en la cultura occidental tampoco la cosmovisión es tan bíblica, porque en nuestro propio lenguaje, mire, la forma lingüística, ya la forma de hablar, el idioma ya le está indicando algo a alguien. Nosotros decimos lenguaje, en nuestro lenguaje decimos trabajo espiritual, trabajo material. ¿Por qué hacemos esa distinción, trabajo material y trabajo espiritual? Pareciera lo material no fuera tan espiritual, y pareciera que hay que hacer el quite, y no hay que ser tan comprometido con la parte secular o material. En cambio, sí, lo espiritual sí, parece que como es sagrado, entonces hay que hacer más esfuerzo ahí en esa área. Pero esa no es la cosmovisión bíblica, esa es la cosmovisión griega, dualista griega, donde separa lo espiritual de lo material, donde lo material es malo y lo espiritual es bueno. Y en nuestra propia cosmovisión del occidente y en el propio lenguaje de nuestros hermanos, la cosmovisión no es la cosmovisión holística de las Sagradas Escrituras. Ya hay que sería difícil llevar la cosmovisión bíblica a otra cultura, por ejemplo, del Alto Biobío, la señora que hablaba con las plantas, por ejemplo, medicinales. Por eso hay que conocer bien la Biblia, en la cosmovisión bíblica de hoy.
Bueno, viene de la cosmovisión es lo más medular de una cultura. Todo lo demás son expresiones de esa cosmovisión. El sistema de valores, la norma de conducta, las formas lingüísticas, la estructura social, la forma de comunicación, todo eso eh, son expresiones, manifestaciones, capas que envuelven la cosmovisión. Pero el desafío de los misioneros es cambiar la cosmovisión, hacer que la cosmovisión sea una cosmovisión bíblica. Y hay que conocer la cosmovisión bíblica para, para hacer ese trabajo. Oye, hermano, y Sí, otra hermano Ricardo. pregunta, espero que sea la última. Eh, pero y en estos tiempos, dado que, como usted dice, se ha descrito como una suerte de metodología o protocolos o herramientas, ¿cierto? Que ayudan a transitar hacia ese cambio de cosmovisión a los misioneros. Mm. Pero ¿qué ejemplo de misionero usted cree que está en este momento haciendo ese trabajo como para mirarlo nomás, como trabaja él y tratar no sé si de seguirlo, pero al menos de admirarlo o de orar por él? No podría mencionarle un misionero, mi hermano Ricardo. Ah, ya. Todos los misioneros modernos del Ujú. siglo XX, siglo XXI, están empleando estos mismos principios de Benny Anderson, de estos trifásicos de iglesias autóctonas. De ahí vienen trabajando, de los teóricos de aquella época. David Boche, uno de los teóricos actualmente, y va mucho más allá. Es decir, también es la acción, el trabajo, la acción social. El Pacto de Lausana también habló acerca de eso. La evangelización debe ser una evangelización integral, cambios sociales o compromiso social, político y económico. Imagínense hasta dónde van los teóricos del Pacto de Lausana 1974. Mucho más allá de la cosmovisión, es decir, alcanzar todos esos cambios económico y político, compromiso social y político y económico. Pero todos los que han pasado todos los misioneros actuales, por lo menos los misioneros que han recibido una capacitación misionera actualmente en el siglo XX, XXI, están haciendo ese trabajo. Y si no ha pasado por una escuela de formación misionera, lo más probable es que está cometiendo los mismos errores de los misioneros del siglo XIX. Es decir, son colonialistas y están llevando a cabo iglesias de trasplantes, están llevando la cultura del misionero, están ofendiendo la otra cultura, suprimiendo las otras expresiones culturales y religiosas. No se preocupa de conocer la cultura ni la religión y está cortando trigo con illona y no con las máquinas automotrices modernas de hoy día. Está tropezándose con la misma piedra. Pero si un misionero que ha pasado por los centros de capacitación misionera, toda esta herramienta ya lo ha adquirido y lo está utilizando. Por eso no podría dar un solo ejemplo, mi hermano Ricardo, porque todos los misioneros pasan por los mismos centros de capacitación misionera de hoy. No sé si quedó conforme la respuesta, hermano Ricardo. No, sí está bien, hermano, pero es que uno piensa que con todas las herramientas que hay hoy en día, hay gente que está transformando el mundo. O sea, al menos para mí eso suena a cambios de cosmovisión. Entonces, eso no lo veo tan, o sea, no creo que sea tan evidente. Entonces, como para buscarlo, era la idea. No, Y mientras usted está hablando, yo me acuerdo que este Paul Watch estuvo en misiones en Perú, entonces ahí tengo algo que buscar. No sé si usted ha sabido algo de él. Al menos yo lo admiro harto a él. no, ok. Ujú. Mire, bueno, él aparece en los medios sociales, pero Mike Chill, por ejemplo, Monterrey Chill, que son mis profesores de Zoom, lo que pasa es que ellos están en los seminarios
no aparecen mucho dando temas en las iglesias, pero ellos son misioneros. David Graham también, el papá de Mora de Chile, Mike Chill. Rocky Graham también es otro. El pastor Eduardo Casanova, Andrés Casanueva, Andrés Casanueva también, es un misionero profesional, ¿no? Él es un antropólogo y misionero de la iglesia anglicana, que trabaja con los pueblos originarios aquí en Chile y en Cuba. No sé si tendrán programa en YouTube, hermano Ricardo, pero lo puede buscar. Andrés Casanueva, pastor anglicano. Eh, Rocky Graham, puede ser que esté Rocky Graham de Argentina, seminario de IRP, misionero, hijo de misionero también, Mike Chill, Monterrey Chills. El Mike Chill, Monterrey Chill está en mi Facebook, ahí lo puede buscar. Pero ellos no dan eh, algunas predicaciones, sí lo pueden encontrar ustedes. Deben tener, pero son predicaciones. Pero bueno, eso le podría mencionar hasta ahora, a estos tipos de misioneros en América Latina. El, También, mire, en el Midwestern Baptist Theological Seminary hay muchos misioneros, hermano Ricardo, compañeros de curso que son misioneros eh, en los pueblos árabes. Pero él no sé si tendrá programa, te voy a preguntarle. Pero él es un auténtico, verdadero misionero porque él habla varios idiomas, pero se maneja muy bien el árabe, está traduciendo, trabaja en países musulmanes. Ahí voy a tratar de hacerlo eso. Voy a ver si tiene algún documento o da algunos temas en YouTube. Muy bien, vamos a ver ahora las disertaciones. Voy a ver. Esto es los días martes. Nos Fabiola, aquí hermano Fabiola, Ismael Marigual, ¿está por aquí hermano Ismael? No, está hermano Ismael, igual. A mí se puede tampoco, Jeremías Marigual tampoco, está Jeremías Marigual, ¿o sí? No, tampoco está. Hermano Juan Tapia, tampoco está hermano Juan Tapia. Hermano Mauricio Coño, que ya todo. Hermana Ruth Riquelme, la tengo anotada por acá. ¿Sí, hermano Pablo? Ya, si tiene lista la disertación, hermana Ruth, sería magnífico. Sí, sí, la tengo, hermano Pablo. Eh, pero Muy- no voy a poder prender la cámara, pero ok, no sí mi voz importa. se va a escuchar, porque estoy en un lugar que estoy, pero hoy me va a entender. Ok. Voy a hacerlo así tal cual, no tengo Sí, no importa más. presentación. Tiene 15 minutos, hermana Ruth, para no pasarnos del tiempo. Ok, voy a hacerlo lo más breve posible, ¿ya? Muy bien. Se va a escuchar un poco de ruido de fondo porque estoy en un lugar con mucha gente. Me aparté un poquito para acá. Bien, a mí me tocó disertar sobre la tarea restante de Jonathan Lewis, ¿ya? Y ese sería el primer punto. El segundo punto sería el significado de nación. Tercero sería como la megaesfera, macroesfera y mini esfera. El evangelio evangelio de diferentes tipos y la gente no alcanzada. Muy bien, vamos a dar inicio, ¿cierto? A la primera parte que sería la tarea restante. ¿Qué significa? Bueno, para poder explicar o definir la tarea restante, tenemos que
ver lo que significa o lo que habla la Biblia acerca de nación. Nosotros sabemos, ¿cierto? Por ejemplo, que en Génesis, ¿cierto? La Biblia nos habla en Génesis 12, 1 al 3, tomando este texto bíblico, eh, que habla, dice que Abraham sería de bendición a las demás familias o naciones, ¿cierto? Eh, el concepto nación en la Biblia no es el mismo que nosotros tenemos, ¿cierto? Como popularmente o colectivamente tenemos en nuestra mente, que se nos ha enseñado, ¿cierto? El, el- este plano geográfico del mundo, ¿cierto? Con sus divisiones, sus colores y todas estas cosas, porque dice que esto es muy nuevo para agregarlo, ¿cierto?, a la Biblia. Esto es como de un tiempo moderno, unos 2 o 3 siglos atrás. Pero la Biblia, ¿cierto?, nos estaba hablando en Génesis de nación, refiriéndose, ¿cierto?, a otro concepto que en el griego, ¿cierto?, sería traducido etnos o familia, razas, eh, ¿cierto? Algo, que tenían algo en común, idioma, religión, etcétera, ¿ya? Y para poder tomar la definición de nación tendríamos que tener un sistema, ¿cierto?, de estrategia. Y esto nos lanza, ¿cierto?, o de forma para poder ver qué significa, ¿cierto?, esto de etno y raza, cómo calificarlo. Y nos lleva eh, eh, a las grandes naciones o etnos. Por ejemplo, yo tomé los chinos en este caso. Los chinos, que son una mega esfera, porque son muchos, son 1.100 grupos de chinos. Una mega esfera que a la vez, ¿cierto? Si están, ciertamente son una sola raza, una mega esfera, pero a la vez por su forma lingüística, ellos están divididos en dos, que serían las macroesferas. Eh, ¿Por qué? Por su forma de hablar diferente, que algunos chinos, ¿cierto? Hablan cartonés y los otros hablan el mandarín, pero no significa que estos que hablan estas macroesferas son unificadas, sino que dentro de ellas hay más divisiones, porque hay dialectos entre ellos mismos, ¿cierto? El cartonés tiene sus dialectos, su forma de hablar, su forma de escribir de una forma diferente y no son unificados entre ellos. Entonces, eso se forman unas mini esferas. O sea, tendríamos la mega esfera de los chinos dividida en dos y después en mini esfera. No sé si me están entendiendo, pero espero que sí. Dice que para poder alcanzar a estas mini esferas, o sea, a esta mega esfera tendríamos que llegar a estas mini esferas en su dialecto, en su forma, y ya predicando a estos, ya sería como alcanzar a la mega esfera de los chinos. Pero mientras no podemos decir que alcanzamos los chinos si no hemos alcanzado estas formas más pequeñas de mini esfera. Muy bien. Eso es más o menos en cuanto a las megasferas, estas megasferas que son gigantes, grandes, inalcanzables para nosotros, pero para Dios tenemos la confianza que van a ser alcanzadas. De hecho, por su palabra, ¿cierto? Él nos dice eh, que todo va para allá. Em, Estas mega esferas, ¿cierto? Esto era alcanzando, ¿cierto? Hablando de la tarea restante, pasamos, ¿cierto?, a la mega esfera, la explicación, ¿cierto?, del significado bíblico que, que sería, ¿cierto?, los etnos, que sería del griego, que significa pueblo o raza, nación o gentil en el tiempo del Nuevo Testamento, en este caso.
y pasaríamos, ¿cierto?, a los evangelios diferentes tipos de evangelios que creo que lo pasamos en clase, pero bueno, yo lo tenía escrito de una forma, no sé si tan igual como se explicó en clase, pero voy a tratar de hacerlo de esta forma. El E0, ¿cierto? El Evangelio cero eh, representaría, ¿cierto? Un crecimiento biológico de la iglesia en sí. O sea, los padres de la iglesia que se casan, tienen hijos, ¿cierto? Y esos hijos van creciendo, pero no crecen más allá, no hay un agregado más, sino que se crecen entre ellos nomás. Dice que si nosotros nos enfocamos en este crecimiento, la iglesia se iría a pique, porque no pasaríamos las puertas de la iglesia. En el Evangelio es cero. En el Evangelio E1, ¿cierto? El crecimiento es cuando nosotros eh, salimos de nuestra iglesia, nuestro confort de iglesia, ¿cierto? De templo, y salimos a predicamos a nuestros vecinos. ¿Por qué? Porque los vecinos, ¿cierto? Tienen nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, ya estamos pasando este tipo de barrera, estamos pasando un tipo de barrera diferente, evangelizando a nuestro vecino en este caso. El Evangelio E2 sería más avanzado ya porque la cosa cambiaría, porque estaríamos yendo, ¿cierto?, más lejito, eh, sería ir a predicarle, por ejemplo, no sé, pues en este momento tenemos a nuestros hermanos haitianos, tienen otra forma de hablar, tenemos los hermanos venezolanos, tenemos también integrado cierto pueblo mapuche también dentro de nosotros, que sería una forma de ir y pasar un tipo de barrera más diferente a lo que nosotros acostumbrábamos con nuestro vecino, qué sé yo, ¿ya? El Evangelio 3, ¿cierto? Bueno, ya lo sabemos, ¿cierto? Es cruzar barreras, o sea, grandes barreras culturales, ¿cierto? Lingüísticas y, y bueno, y ya es en forma mayor. Y, y como viajar, ir más lejos. Por ejemplo, China, Japón, que son muy lejanos a nosotros, ¿cierto? Muy diferentes su dialecto, su forma de hablar, sus costumbres. Ahora la estrategia para alcanzar, ¿cierto? A esto, a ellos sería, ¿cierto? No sé, impulsar gente, tal vez o alguien que haya aprendido este idioma, ayudarlo para que él alcance, ¿cierto? Eh, a los demás, ¿cierto? Que todavía faltan por alcanzar, es lo que podría estar en nuestro medio. Él puede llegar más por nosotros a otros, ¿cierto? Como decía nuestro hermano, yo quiero buscar a quien poder apoyar, no apoyar a cualquiera que no está haciendo nada tampoco, sino que alguien que impacte, alguien que lleve, alguien que se haga notar, una cosa así, eh, que lleve el Evangelio de Cristo, ¿cierto?, a aquellas naciones. Y en el quinto sería los pueblos no alcanzados. Tenemos los pueblos budistas, por ejemplo, que son mil grupos inalcanzados. Por tradición, ¿cierto? Son muy resistentes al Evangelio y, y hay muy poco, son reacios a recibir el Evangelio. Pero bueno, Dios, nuestro Señor, ¿cierto? Por estas guerras que han venido por estos últimos tiempos, siglos o años, eh, han permitido que ellos reciban, ¿cierto? El Evangelio, porque han ido misioneros, por ejemplo, que trabajan en salud y ellos han podido trabajar con ellos en estos campos de, de refugiados y han tratado así de llegar a ellos a través del Evangelio. Y hay budistas que hoy día forman una iglesia bastante robusta eh, de ellos mismos. Y bueno, los chinos que ya le hablaba de antes, cierto que aparte de ser China, China es un pueblo, cierto, comunista y es muy difícil llegar a ellos, a pesar de que hay una iglesia fundamentada y eh, como recomendación sería orar por esta iglesia para que sea más robusta, para que pueda seguir creciendo. No sé, otra forma, quizás en apoyo radial o literatura, eh, poder alcanzar a los chinos.
robustecer así a la iglesia que ya está establecida en China. Y los hindúes, que son 6.000 grupos de personas, claro, de personas que viven en ese lugar y que, bueno, ellos son muy unificados en su religión y ellos tienen un sistema de castas y que los misioneros sí llegan, sí han podido llegar, pero han llegado a la clase, a las castas menores, a las más bajas, y que es imposible casi alcanzar a los demás castas. Hay una imposibilidad de poder llegar ahí, pero no significa que no se puede llegar también. Trabajando, ¿cierto?, de una forma estratégica, sí se podría llegar a los hindúes. Y los musulmanes, bueno, los musulmanes son un grupo, eh, tienen como una capa de religión. O sea, uno le puede hablar del evangelio, pueden decir que sí, no sé, pero es como que ellos vuelven siempre a sus tradiciones, a sus rituales, a sus creencias. Es como que se empapan nomás de algo y después vuelven a sus rudimentos. Eh, Eso, y ahí están los tribal, que son 5 millones de grupos que ellos esperan el mensaje en su propio idioma. Creo que a ellos todavía no los han alcanzado, si los han alcanzado no lo sé, mientras se escribió esto creo que todavía no. Ahora, como recomendación, eh, nos toca orar y pedir al Señor que nos ayude a abrir puertas para que su palabra corra, como decía Pablo, y, y sea esparcida por todo el mundo, como es el mandato de la Gran Comisión. Eso, mi hermano Pablo. Perfecto, hermana Ruth. Muy bien. Muchas gracias por su disertación. ¿Con qué está de acuerdo, un desacuerdo, debilidad, fortaleza y de qué manera le contribuye a su ministerio la lectura, hermana Ruth? ¿Cómo me contribuye? He aprendido mucho. De hecho, no sé, creo igual que mi hermano, estoy buscando ver más esto, ver los que están enfocados de lleno en trabajar en las misiones, aprender de ellos, saber más, si hay avance, no hay avance, si se ha logrado llegar a los pueblos que mencionaba que todavía no llegaban. Y, y no, es muy enriquecedor es saber todo esto. No estoy de desacuerdo para nada con él, porque me quiero empapar, quiero sí saber los aciertos y no para poder ir aprendiendo más y comunicar esto y poder saber orar y pedir en dirección correcta. Muy bien. Muchas gracias, hermana Ruth. Vamos a descansar un momento, mi estimado hermano.